Quinta sección. Lugares de la Escritura de donde puede ser sostenido que la comunicación de bien a la criatura era una cosa que Dios tenía en vista como un fin último de la creación del mundo. Primero, de acuerdo con la Escritura, comunicar bien a las criaturas es lo que es en sí agradable a Dios, y que esto no es meramente conformemente subordinado y estimado valioso por cuenta de su relación con un fin adicional, como lo es el ejecutar justicia castigando los pecados de los hombres, a lo cual Dios es inclinado como adecuado y necesario en determinados casos, y por cuenta de los buenos fines logrados por eso, sino que comunicar bien es a lo que Dios es inclinado por su propia cuenta, y en lo que se deleita simple y últimamente. Pues aunque Dios a veces en la Escritura es referido como teniendo placer al castigar a los pecados de los hombres, Deuteronomio 28:63, Jehová se gozará en arruinarnos y en destruirnos. Ezequiel 5:13, y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción. Sin embargo, Dios es referido como ejerciendo bondad y mostrando misericordia con deleite de una manera bien diferente y opuesta a la de ejecutar su ira, pues la posterior es referida como a lo que Dios procede con tardanza y reluctancia, porque la miseria de la criatura no le es agradable por su propia cuenta. Nehemías 9:17, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Salmo 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 145:8, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Tenemos de nuevo casi las mismas palabras en Jonás 4:2, Miqueas 7:8. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Lamentaciones 3:33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Segunda Pedro 3:9. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segundo, la obra de redención realizada por Jesucristo es referida de tal manera como siendo por la gracia y amor de Dios a los hombres. Eso no consiste bien con buscar una comunicación de bien a ellos solo de manera subordinada, es decir, no en absoluto por alguna inclinación a sus bienes directamente, o deleite en darles felicidad a ellos, simple y finalmente considerado, pero solo indirectamente y totalmente por una consideración a algo enteramente diferente, de lo cual es un medio. Tales expresiones como esa de Juan 3:16 conlleva otra idea, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y primera de Juan 4 del 9 al 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. También Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, etc. Pero si en verdad esto era solo por amor a algo más, y una consideración a un fin adicional, enteramente diferente de nuestro bien, entonces todo el amor termina verdaderamente en eso, su objeto último,
Y el amor de Dios consiste en tener consideración de eso, y en eso está el amor de Dios, y en eso su amor es manifestado, estricta y propiamente hablando, y no en que nos amó, o ejerció tal consideración elevada hacia nosotros. Pues si nuestro bien no es en absoluto considerado como último, sino sólo subordinado, entonces nuestro bien o interés es en sí mismo considerado nada en la consideración o amor de Dios. La consideración de Dios termina toda y es tragada en algo diferente, que es el fin y no en los medios. Así la Escritura por todos lados representa respecto de Cristo, como si las grandes cosas que hizo y sufrió fuesen en el sentido más directo y propio por un amor extremo a nosotros, y no como alguien que puede mostrar bondad a una persona a la que simplemente y considerado en sí mismo, su interés es enteramente indiferente, solo como un medio de promover el interés de otro, que es en verdad directamente considerado, que está relacionado con eso. Así, el apóstol Pablo representa el tema, Gálatas 2:20, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Cristo mismo, Juan 17:19, y por ellos yo me santifico. Y la Escritura representa a Cristo como quien descansa en la salvación y gloria de su pueblo, cuando la obtuviese, lo que en última instancia buscaba, habiendo así alcanzado el objetivo al final de su carrera, obtuvo el premio que tenía por objetivo, gozándose por la aflicción de su alma, en el cual se satisfizo, como la recompensa de sus esfuerzos y agonías extremas. Isaías 53, 10 y 11. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Él ve la aflicción de su alma al ver su linaje, los hijos, dados a luz en el resultado de su aflicción. Esto implica que Cristo tiene su deleite más verdadera y propiamente en la obtención de la salvación de su iglesia, no meramente como un medio conduciendo a la cosa que termina su deleite y alegría, sino como en lo que se regocija y es satisfecho, más directa y propiamente, como esas escrituras que lo representan regocijándose en su obtención de este fruto de su esfuerzo y compra, como el novio cuando obtiene su novia. Isaías 62:5. Como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y qué enfático y fuerte al propósito son las expresiones en Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. La misma cosa puede ser sostenida por Proverbios 8, 30 y 31. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Y por esos lugares que hablan de los santos, como la porción de Dios, sus joyas y tesoro peculiar. Estas cosas son abundantemente confirmadas por lo que es relacionado en Juan 12, 23 al 32, pero la consideración particular de lo que puede ser observado al propósito actual en ese pasaje de la Escritura puede ser referido a la siguiente sección. Tercero, las comunicaciones de bondad divina, particularmente el perdón de pecado y salvación, son referidas de vez en cuando como siendo por causa de la bondad de Dios y por causa de su misericordia, justo de la misma manera que son referidas como siendo por amor del nombre de Dios en los lugares observados anteriormente. Salmo 25:7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová.
En el verso 11, el salmista dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado. Nehemías 9:31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Salmo 6:4, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Salmo 44:26, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Y aquí puede ser observado la manera impresionante en la que Dios habla de su amor a los hijos de Israel en el desierto, como si su amor fuese por amor a su amor, y su bondad fuese su propio fin y motivo. Deuteronomio 7, 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Cuarto, es implicado que el gobierno del mundo, en todas sus partes, es para el bien de los que habrán de ser los objetos eternos de la bondad de Dios en lo que la Escritura nos enseña de Cristo estando a la derecha de Dios, hecho Rey de ángeles y hombres, puesto a la cabeza del universo, teniendo todo poder en el cielo y tierra, para el fin de promover sus felicidades, siendo hecho cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, y teniendo el gobierno de toda la creación por sus bienes. Cristo lo menciona en Marcos 2, 27 y 28, como el motivo por el que el Hijo del Hombre es hecho Señor del sábado, que el sábado era para el hombre. Y si es así, podemos de la misma manera sostener que todas las cosas fueron hechas para el hombre, que el Hijo del Hombre es hecho Señor de todas las cosas. Quinto, es más elegantemente representado que Dios usa toda la creación en su gobierno entero para el bien de su pueblo en Deuteronomio 33, 26. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. Todo el universo es una máquina que Dios ha hecho para su propio uso, como su carruaje para montarse, como es representado en la visión de Ezequiel. En este carruaje, el asiento o trono de Dios es el cielo, donde Él se sienta, usa y gobierna y monta en este carruaje. Ezequiel 1:22 y Ezequiel 1 del 26 al 28. La parte inferior de la creación, este universo visible, sometido a esos cambios continuos y revoluciones, son las ruedas del carruaje, bajo el lugar del asiento de quien se monta en este carruaje. La providencia de Dios en las constantes revoluciones y alteraciones y eventos sucesivos es representado por el movimiento de las ruedas del carruaje, por el espíritu de quien se sienta en su trono en los cielos, o por encima del firmamento. Moisés nos dice por causa de quién es que Dios mueve las ruedas de este carruaje, o monta en él sentándose en su asiento celestial, y para qué fin está haciendo su progreso, o hace su viaje designado en él, es decir, la salvación de su pueblo. Sexto, los juicios de Dios sobre el mundo malvado, y también su condenación eterna en el mundo venidero, son referidos como siendo para la felicidad del pueblo de Dios. Igualmente son sus juicios sobre ellos en este mundo. Isaías 43, 3 y 4. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida. De modo que las obras de la justicia e ira vengativa de Dios son referidas como obras de misericordia a su pueblo. Salmo 136, 10, 15, 17 y 20. Y así sus condenaciones eternas en el otro mundo. Romanos 9, 22 y 23. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria.
Aquí es evidente que el último verso entra en conexión con el anterior, como dando otra razón de la destrucción de los malvados, es decir, mostrar las riquezas de su gloria a los vasos de misericordia, en mayores grados de sus glorias y felicidades, en un avance de sus apetitos, de sus propios gozos, y mayor sentido de sus valores y de la gracia libre de Dios en el otorgamiento. Séptimo, parece sostener que la bondad de Dios hacia ellos, que habrán de ser los objetos eternos de su bondad, es el fin de la creación, que toda la creación en todas sus partes y de todas las disposiciones de Dios es referido como de ellos. 1 Corintios 3, 21 y 22. Todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Los términos son muy universales, y tanto las obras de creación como la providencia son mencionadas, y es manifiestamente el plan del apóstol que sea entendido de cada obra de Dios que sea. Ahora, ¿cómo podemos entender esto de otro modo que el de que todas las cosas son el beneficio de ellos, y que Dios hizo y usa todas para el bien de ellos? Octavo, todas las obras de Dios, tanto sus obras de creación como de providencia, son representadas como obras de bondad o misericordia a su pueblo en Salmo 136. Sus obras maravillosas en general en Salmo 136, 4. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Las obras de creación en todas sus partes, en Salmo 136, 5 al 9. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Y las obras de providencia de Dios en la siguiente parte del Salmo. Noveno. Esa expresión en la frase bendita pronunciada sobre los justos en el día del juicio. Mateo 25:34. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Parece predicar tanto como que esas expresiones eternas y frutos de la bondad de Dios hacia ellos era el fin de Dios al crear el mundo, y en sus disposiciones providenciales a partir de la creación, que Dios en todas sus obras, al establecer el fundamento del mundo, y desde ese momento de su fundamento, ha estado preparando este reino y gloria para ellos. Décimo, de acuerdo con esto, el bien de los hombres es referido como un fin último de la virtud del mundo moral. Romanos 13, 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, etc., y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Si el bien de la criatura es un fin de Dios en todas las cosas que hace, y es un fin de todas las cosas que Él requiere que los agentes morales hagan, y un fin al que tenga consideración en todo lo que hacen, y por las que deberían regular todas las partes de sus conductas, estas cosas pueden fácilmente ser explicadas. Pero si no, parece difícil que sea explicado, de que el Espíritu Santo se expresase así de vez en cuando. La Escritura lo representa como el espíritu de todos los verdaderos santos, preferir el bienestar del pueblo de Dios para la alegría principal de ellos. Y este era el espíritu de Moisés y de los profetas del pasado, y el bien de la iglesia de Dios era un fin por el que regulaban todas sus conductas. Y así era con los apóstoles, 2 Corintios 4:15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. 2 Timoteo 2:10. Por tanto,
todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Y las Escrituras representan como si cada cristiano en todas las cosas que hace, se emplea para el bien de la Iglesia de Cristo, como cada miembro particular del cuerpo es en todas las cosas empleado para el bien del cuerpo. Romanos 12:14, Efesios 4:15-16, 1 Corintios 12:12, 1 Corintios 12:25, hasta el final, juntamente con todo el siguiente capítulo. La Escritura nos enseña que los ángeles se emplean continuamente para este fin. Hebreos 1:14. Sexta sección, en donde es considerado lo que quiere decirse por la gloria de Dios y el nombre de Dios en la Escritura, cuando es referido como el fin de Dios en sus obras. Habiendo considerado así qué cosas son referidas en las Santas Escrituras, como los fines de las obras de Dios, y de tal manera que justamente nos lleva a suponer que eran los fines que Dios tenía definitivamente en vista en la creación del mundo, ahora prosigo particularmente a indagar a respecto de algunas de estas cosas, que son y cómo los términos deben ser entendidos. Empiezo primero con la gloria de Dios. Y aquí podría observar que la frase «la gloria de Dios» a veces es manifiestamente usada para dar a entender la segunda persona en la Trinidad, pero no es necesario en este momento considerar este tema, o quedarse a probarlo por pasajes particulares de la Escritura. Omitiendo esto, por tanto, prosigo a observar a respecto de la palabra hebrea, kavod, que es la palabra más comúnmente usada en el Antiguo Testamento, de donde tenemos la palabra gloria en la Biblia inglesa, o en este caso española, la raíz de la cual surge o es el verbo kavad, que significa ser pesado o hacer pesado, o del adjetivo kaved, o del adjetivo kaved, que significa pesado, o de peso. Como parece bastante claro, estos son los primeros significados de estas palabras, aunque también tienen otros significados que parecen ser derivativos. El sustantivo kavod significa gravedad, peso, grandeza y abundancia. De entre muchos lugares será suficiente nombrar algunos. Proverbios 27:3, 2 Samuel 14:26, 1 Reyes 12:11, Salmos 38:4, Isaías 30:27. Y como el peso de cuerpos surge de dos cosas, es decir, solidez y densidad, o gravedad específica, como es llamada, y sus magnitudes, así encontramos la palabra kaved usada para dar a entender denso, como en Éxodo 19:16, Anan kaved, una nube densa, y es muy frecuentemente usada como grande, Isaías 32:2, Génesis 5:9, Primera Reyes 10:2, Segunda Reyes 6:14 y Segunda Reyes 18:17 e Isaías 36:2 y otros lugares. La palabra kavod, que es comúnmente traducida gloria, es usada de tal manera que podría ser esperado por este significado de las palabras de donde surge. A veces es usada para significar lo que es interno, lo que está dentro del ser o la persona, inherente en el sujeto, o lo que está en la posesión de la persona, y a veces por emanación, exhibición o comunicación de esta gloria interna, y a veces por el conocimiento o sentido o efecto de todo eso, en los que la contemplan, a quien la exhibición o comunicación es hecha, o una expresión de este conocimiento o sentido o efecto. Y aquí observaría que, en conformidad con el uso de la palabra kavod en el Antiguo Testamento, está la palabra doxa en el Nuevo. Pues, como la palabra kavod es generalmente traducida por doxa en la Septuaginta, así es aparente que esta palabra es diseñada para ser usada con el significado de la misma cosa en el Nuevo Testamento, pero probablemente no será negado. Por tanto, prosigo a considerar particularmente estas palabras en la Escritura, en cada una de las maneras mencionadas anteriormente. Primero, cuanto a la gloria interna, cuando la palabra es usada para significar lo que está dentro,
Inherente o en la posesión del sujeto, muy comúnmente significa excelencia o gran valor, dignidad o digno de consideración. Esto, de acuerdo con el idioma hebreo, es como si fuera el peso de una cosa, como aquello por lo que es pesado, al igual que es ligero lo que es indigno, sin valor, despreciable. Números 21:5. Pan tan liviano. 2 Samuel 18:23. ¿Os parece a vosotros que es poco? Jueces 9:4. Personas ligeras. En las traducciones españolas, en vez de ligeras, es indignas u ociosas. Es decir, indignas, vanas, personas viles. También Sofonías 3:4. Ser livianos es despreciable. 2 Samuel 19:43. La vileza de Beltasar a la vista de Dios es representada por ser tekel, pesado en la balanza, y ser hallado falto de peso. Daniel 5:27. Y como el peso de una cosa surge de estas dos cosas, su magnitud y su gravedad específica en conjunto, así la palabra gloria es muy comúnmente usada para significar la excelencia de una persona o cosa, consistiendo o en grandeza o en belleza, o como si fuera precioso, o en ambas en conjunto, como aparecerá abundantemente al considerar los lugares referidos en el margen. De ahí es a menudo significada una exhibición visible de gloria, como en un resplandor refulgente o brillante, por una emanación de rayos de luz. Así, el brillo del sol y luna y estrellas es llamado sus glorias, en 1 Corintios 15:41, pero en particular, la palabra es muy a menudo usada así cuando es aplicada a Dios y a Cristo, como en Ezequiel 1:28, como en el aspecto del arco iris que aparece en las nubes en un día lluvioso, así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Y en Ezequiel 10:4, entonces la gloria del Señor subió del querubín hacia el umbral del templo, y el templo se llenó de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. Isaías 6:1-3. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Comparado con Juan 12:41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. Ezequiel 43:2, He aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Isaías 24:23. La luna se avergonzará y el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Isaías 60:1-2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Junto con Isaías 60:19, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Lucas 2:9. La gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Hechos 22:11. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz. En 2 Corintios 3:7. El rostro resplandeciente de Moisés es llamado la gloria de su semblante, y a esto la gloria de Cristo es comparada. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y también 2 Corintios 4:4, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,
es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria. El apóstol Pedro, hablando de esa emanación de extremo resplandor, de la nube brillante que cubrió a los discípulos en el monte de la transfiguración, y del rostro resplandeciente de Cristo en ese momento, dice, 2 Pedro 1:7, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 21:11. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. A veces, ese gran bien interno excelente, que es llamado gloria, es poseído más que inherente. Cualquiera que posea una abundancia puede llamarse pesado, y quien está vacío y destituido puede llamarse liviano. Así hallamos que las riquezas a veces son llamadas gloria. Génesis 31:1. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Esther 5:11. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas. Salmo 49:16 y 17. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Nahum 2:9. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Y es a menudo puesto por un gran auge de felicidad y prosperidad y plenitud de bien en general. Génesis 45:13. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto. Job 19:9. Me ha despojado de mi gloria. Isaías 10:3. ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Isaías 10:6. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Isaías 17:3 y 4. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará, y se enflaquecerá la grosura de su carne. Isaías 21:16. Porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha. Isaías 66:11 y 12. Para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que desborda. Oseas 9:11. La gloria de Efraín volará cual ave. Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Lucas 24:26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria? Juan 17:22. La gloria que me diste yo les he dado. Romanos 5:2. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 8:18. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. También ve Romanos 2:7, Romanos 3:23 y Romanos 9:23 y 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 2 Corintios 4:17. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Efesios 1:18. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 1 Pedro 4:17. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 1 Pedro 1:8. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Segundo, la palabra gloria es usada en la Escritura a menudo para expresar la exhibición, emanación o comunicación de la gloria interna. La palabra gloria, como es aplicada a Dios o a Cristo, a veces, evidentemente, las comunicaciones de la plenitud y medios de Dios significan prácticamente la misma cosa que las abundantes y suma bondad y gracia de Dios. Así en Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La expresión conforme a las riquezas de su gloria es aparentemente equivalente a la misma en Efesios 1:7, según las riquezas de su gracia, y Efesios 2:7, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. De la misma manera, la palabra gloria es usada en Filipenses 4:19, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y Romanos 9:23, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. En este verso y en el anterior, el apóstol habla de Dios dar a conocer dos cosas, su gran ira y su rica gracia. Lo anterior en los vasos de ira, Romanos 9:22. Lo posterior que llama riquezas de su gloria en los vasos de misericordia, Romanos 23. Así, cuando Moisés dice, te ruego que me muestres tu gloria, Dios, al conceder su pedido, le da la respuesta, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Éxodo 33, 18 y 19. Lo que encontramos en Juan 12, 23 al 32, es digno de atención particular en este lugar. Las palabras y comportamiento de Cristo, de lo que tenemos un relato aquí, sostienen dos cosas. Primero, que la felicidad y salvación de los hombres era un fin que Cristo tenía por objetivo en definitiva en los esfuerzos y sufrimientos que pasó para nuestra redención y consecuentemente, por lo que ha sido observado, un fin último de la obra de creación. Las mismísimas cosas que fueron observadas antes en este pasaje del capítulo 2, sección 3, a respecto de la gloria de Dios, son igualmente y de la misma manera observables a respecto de la salvación de los hombres. Como fue observado, que Cristo en el gran conflicto de su alma, en vista de las dificultades más extremas que se acercaban que acompañaron su tarea, se consuela en un prospecto determinado de obtener el fin que tenía principalmente en vista. Fue observado que la gloria de Dios es por eso mencionada, y por lo que se mantuvo, como en lo que su alma se apoyaba y descansaba, como este gran fin. Y al mismo tiempo, y exactamente de la misma manera, la salvación de los hombres es mencionada e insistida, como el fin de estos grandes esfuerzos y sufrimientos que satisficieron su alma, en el prospecto de someterse a ellos. Compara los versos 23 y 24 de Juan 12 y también Juan 12:28, 12:29, 12:31 y 12:32. Segundo, la gloria de Dios y las emanaciones y frutos de su gracia en la salvación del hombre son referidas por Cristo por esta ocasión justamente de la misma manera, tanto que sería completamente antinatural entenderlo como hablando de dos cosas distintas. Tal es la conexión que lo que dice de lo posterior debe lo más naturalmente ser entendido como exegético de lo anterior,
El primero habla de su propia gloria y la gloria de su Padre, como el gran fin que habría de obtenerse por lo que está a punto de sufrir, y después explica y amplifica lo que dice de esto, en lo que expresa de la salvación de los hombres que será obtenida por eso. Así en el verso 23 de Juan 12 dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en lo que sigue después, él evidentemente muestra cómo iba a ser glorificado, o en lo que su gloria consistía. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Tanto fruto es la gloria del grano como la multitud de los redimidos, que brotaría de su muerte su gloria. Entonces, a respecto de la gloria de su Padre, en Juan 12:27 y los siguientes versos: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. En la garantía de esto que la voz declaró, Cristo fue enormemente consolado, y hasta su alma exaltó bajo la vista de sus sufrimientos próximos. Y lo que esta gloria era, en la que el alma de Cristo fue tan consolada en esta ocasión, sus propias palabras que él después habló, lo muestran claramente. Cuando la gente dijo que había sido un trueno, y los demás dijeron un ángel le habló, entonces Cristo les explica lo sucedido, y les dice lo que significaba esta voz. Juan 12, 30 al 32. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Por este comportamiento y estos discursos de nuestro Redentor, aparece que las expresiones de gracia divina en la santificación y felicidad de los redimidos son especialmente que esa gloria suya y de su Padre, que era la alegría que le estaba propuesta en la santificación y felicidad de los redimidos, son especialmente esa gloria suya y de su Padre, que era la alegría que le estaba propuesta, por la cual soportó la cruz y menospreció el oprobio. Hebreos 12:2. Y que esta gloria, especialmente, era el fin del dolor de su alma, y la obtención del fin en el que se satisfizo, conforme a Isaías 53, 10 y 11. Esto es conforme a lo que ha acabado de ser observado de la gloria de Dios, siendo representada muchas veces por una refulgencia, o emanación, o comunicación de luz, por una luminaria o fuente de luz. ¿Qué puede pensarse de lo que tan natural y acertadamente representa la emanación de la gloria interna de Dios, o el fluir y comunicación abundante de esa plenitud infinita que está en Dios? La luz es muchas veces en la Escritura puesto por consuelo, alegría, felicidad y por el bien en general. Tercero, de nuevo la palabra gloria, como es aplicada a Dios en la Escritura, implica la visión o conocimiento de la excelencia de Dios. La exhibición de la gloria es para que sea vista por observadores. La manifestación de la gloria, la emanación o refulgencia del resplandor, tiene relación con el ojo. La luz o resplandor es una cualidad que tiene relación con el sentido de la visión. Vemos la luminaria por su luz, y el conocimiento es a menudo expresado en la Escritura por luz. La palabra gloria muchas veces en la Escritura significa o implica honra, como cualquiera pronto podrá ver al mirar a una concordancia. Hebreos 3:3. Pero honra implica el conocimiento de la dignidad y excelencia de quien tiene la honra, y es a menudo más especialmente significada por la palabra gloria cuando es aplicada a Dios. Números 14:21. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Es decir, toda la tierra verá las manifestaciones que haré de mi perfecta santidad y odio del pecado, y así de mi excelencia infinita. Esto aparece por el contexto.
También Ezequiel 39, 21 al 23. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado. Y es manifiesto en muchos lugares donde leemos de Dios glorificándose a sí mismo, o de ser glorificado, que una cosa pretendida directamente es una manifestación o dar a conocer su grandeza y excelencia divina. Cuarto, de nuevo, gloria, como la palabra es usada en la Escritura, a menudo significa o implica alabanza. Esto aparece por lo que fue observado antes, que gloria muchas veces significa honra, que es prácticamente la misma cosa que alabanza, es decir, una estima elevada y respeto del corazón, y su expresión y testimonio en palabras y acciones. Y es manifiesto que las palabras gloria y alabanza son a menudo usadas como expresiones equivalentes en la Escritura. Salmo 50, 23. El que sacrifica alabanza me glorificará. Salmo 22, 23. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle. Isaías 42, 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Isaías 42, 12. Den gloria a Jehová, y anuncien sus lores en las costas. Isaías 48, 9 al 11. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Jeremías 13:11, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por gloria. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. También Efesios 1:14. La frase es aparentemente equivalente a esa en Filipenses 1:11, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Es manifiesto que la alabanza de Dios, como la frase es usada en la Escritura, implica una estima elevada y amor del corazón, exaltando ideas de Dios y complacencia en su excelencia y perfección. Esto es tan manifiesto a todos los que están familiarizados con la Escritura, que parece que no hay casi o ninguna necesidad de referirse a lugares particulares. Sin embargo, si alguien necesita satisfacerse, pueden, entre otros lugares innumerables que pueden ser mencionados, ir a los que están en el margen. Salmo 145 del 1 al 12 y Salmos 34 del 1 al 3, Salmos 44, 8, 71, 14 al 15, 99, 2 y 3, Salmos 107, 31 y 32, el 108 del 3 al 5, Salmos 119, 164, 148, 13, 152 y Apocalipsis 19 del 1 al 3. Es también implicado alegría en Dios, o regocijo en sus perfecciones, como es manifiesto por Salmo 33, 1. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Otros pasajes para el mismo propósito, véalos en el margen. Salmo 9, 1 al 2, Salmo 9, 14, 28, 7, 35, 26 y 28, Salmos 42, 4, Salmos 63, 5 y Salmos 67, 3 al 5, 71, 22 y 23, 104, 33 y 34, 106, 47, 135, 3 y 147, 1, 149, 1 y 2, 149, 5 y 6, Hechos 2, 46 y 47, Hechos 3, 8, Apocalipsis 19, 6 y 7. ¿Cuántas veces leemos de cantar alabanzas? Pero cantar es comúnmente una expresión de alegría. Es llamada una aclamación de júbilo, y como es usada a menudo, implica gratitud o amor a Dios por sus beneficios a nosotros. Habiendo así considerado lo que es implicado en la frase gloria de Dios, como la encontramos usada en la Escritura,
prosigo para indagar lo que se entiende por el nombre de Dios. Y observo que es manifiesto que el nombre de Dios y su gloria, al menos muchas veces, significan la misma cosa en la Escritura, como ha sido observado al respecto de la gloria de Dios, que a veces significa la segunda persona en la Trinidad. Lo mismo podría ser mostrado del nombre de Dios, si fuese necesario en este lugar. Pero es manifiesto que el nombre y gloria de Dios son frecuentemente expresiones equivalentes. Por Éxodo 33, 18 y 19, cuando Moisés dice: Entonces Moisés dijo: Te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le concede su pedido. Él dice: Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Salmo 8.1. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Salmo 79.9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Salmo 102.15. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Salmo 148.13. Solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Isaías 48.9. Por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré. Isaías 48.11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Isaías 59.19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Jeremías 13.11. Para que me fuesen por pueblo y por nombre, para alabanza y por gloria. Como gloria suele implicar la manifestación, publicación y conocimiento de la excelencia y la honra que alguien tiene en el mundo, así es evidente que el nombre también. Génesis 11.4. Hagámonos un nombre. Deuteronomio 26.19. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para alabanza y nombre y gloria. Así es evidente que por nombre, a veces, es entendido prácticamente la misma cosa que alabanza, por varios lugares que han acabado de ser mencionados, como Isaías 48.9, Jeremías 13.11, Deuteronomio 26.19, y también por Jeremías 33.9, y será para mí un nombre de gozo, de alabanza y de gloria ante todas las naciones de la tierra, que oirán de todo el bien que yo le hago. Sofonías 3.20. Ciertamente os daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Y parece que la expresión o exhibición de la bondad de Dios es especialmente llamada su nombre en Éxodo 33.19. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y Éxodo 34 del 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, etc. Y el mismo resplandor y refulgencia y lustre en la columna de nube que apareció en el desierto, y residía encima del propiciatorio o asiento de misericordia, en el tabernáculo y templo, o más bien el resplandor y refulgencia divina espiritual representada por eso, que es muchas veces llamado la gloria del Señor, es también a menudo llamado el nombre del Señor. Porque la gloria de Dios había de residir en el tabernáculo, por eso Él promete, Éxodo 29:43, allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y el templo fue llamado la casa de la gloria de Dios. Isaías 67. Del mismo modo dice que el nombre de Dios habita en el santuario. Así, a menudo leemos sobre lugares que Dios eligió para poner su nombre ahí, o como en el hebreo, para hacer que su nombre habite ahí. Así es a veces interpretado por nuestras traducciones, como Deuteronomio 12:11, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre.
y el templo es a menudo referido como construido para el nombre de Dios. Y en el Salmo 74:7, el templo es llamado santuario o lugar de habitación del nombre de Dios. El asiento de misericordia o propiciatorio en el templo era llamado el trono del nombre o gloria de Dios. Jeremías 14:21. No nos despreciéis por amor a tu nombre, no deshonres el trono de tu gloria. Aquí el nombre de Dios y su gloria parecen ser referidas como la misma cosa. Séptima sección, para mostrar que el fin último de la creación del mundo no es sino uno. ¿Y cuál es ese único fin? Por lo que ha sido observado en la última sección, aparece que por más que el fin último de la creación es referido en la Escritura bajo varias denominaciones, aún así, si el conjunto de lo que es dicho relacionado con este tema es debidamente pesado y una parte comparada con la otra, tendremos razón para pensar que el plan del Espíritu de Dios no parece que represente el fin último de Dios como múltiple, sino como uno. Pues aunque sea entendido por varios nombres, aún así no aparecen por nombres de cosas diferentes, sino por varios nombres involucrando cada uno en sus significados, o nombres diferentes de la misma cosa, o nombre de varias partes de un todo, o del mismo todo visto en varias perspectivas, o en sus respectos y relaciones diferentes. Pues aparece que todo lo que es referido en la Escritura como un fin último de las obras de Dios es incluido en esa única frase, la gloria de Dios, la cual es el nombre por el que el fin último de las obras de Dios es más comúnmente llamado en la Escritura, y parece que es el nombre que más acertadamente significa la cosa. Esa cosa significada por ese nombre, la gloria de Dios, cuando referida como el fin supremo y último de la obra de creación y todas las obras de Dios, es la emanación y expresión externa verdadera de la gloria interna de Dios y plenitud, entendiéndose por su plenitud lo que ya ha sido explicado, o en otras palabras, la gloria interna de Dios existente en una verdadera y justa exhibición o de su existencia externa. Es confesado que hay un grado de oscuridad en estas definiciones, pero tal vez es una oscuridad que es inevitable, por la imperfección del lenguaje y palabras siendo menos adecuadas para expresar cosas de una naturaleza tan sublime, y por tanto la cosa puede posiblemente ser mejor entendida al usar muchas palabras y una variedad de expresiones por una consideración particular, como si fuera por partes, más que por alguna definición corta. Incluido en esto está el ejercicio de las perfecciones de Dios para producir un efecto apropiado, en oposición a que yazcan eternamente adormecidas e ineficaces, como su poder, siendo eternamente sin ningún acto o fruto de ese poder, su sabiduría eternamente ineficaz en ninguna producción sabia o disposición prudente de alguna cosa, etc. La manifestación de su gloria interna para entendimientos creados. La comunicación de la plenitud infinita de Dios a la criatura. La alta estima de la criatura de Dios. Amor a Dios y complacencia y alegría en Dios. Y ellos ejercidos y los ejercicios y expresiones apropiados de estos. Esto a primera vista pueden parecer ser enteramente cosas distintas, pero si consideramos el asunto más de cerca, todas aparecerán ser una cosa, en una variedad de perspectivas y relaciones. La manifestación de su gloria interna para entendimientos creados, la comunicación de la plenitud infinita de Dios a la criatura, la alta estima de la criatura de Dios, amor a Dios
y complacencia y alegría en Dios, y los ejercicios y expresiones apropiados de estos, esto a primera vista pueden parecer ser enteramente cosas distintas, pero si consideramos el asunto más de cerca, todas aparecerán ser una cosa, en una variedad de perspectivas y relaciones. Todas no son sino la emanación de la gloria de Dios, o el resplandor y plenitud excelente de la divinidad difundida, desbordando y como si fuera alargada, o en una palabra, existiendo ad extra, hacia afuera. Dios ejerciendo su perfección para producir un efecto apropiado, no es distinto de la emanación o comunicación de su plenitud, pues este es el efecto, es decir, su plenitud comunicada, y la producción de este efecto es la comunicación de su plenitud, y no hay nada en este ejercicio efectivo de la perfección de Dios, sino la emanación de la gloria interna de Dios. La emanación o comunicación es de la gloria interna o plenitud de Dios, como es. Ahora, la gloria interna de Dios, como es en Dios, o es en su entendimiento o voluntad. La gloria o plenitud de su entendimiento es su conocimiento. La gloria interna o plenitud de Dios, que debemos concebir como teniendo su sede especial en su voluntad, es su santidad y felicidad. Repito, la gloria o plenitud de su entendimiento es su conocimiento. La gloria interna o plenitud de Dios, que debemos concebir como teniendo su sede especial en su voluntad, es su santidad y felicidad. Todo el bien o gloria interna de Dios está en estas tres cosas, es decir, su conocimiento infinito, su virtud o santidad infinitas, y su alegría y felicidad infinitas. En verdad, hay muchos atributos en Dios, según nuestra manera de concebir o hablar de ellos, pero todos pueden ser reducidos a estos, o al grado, circunstancias y relaciones de estos. No tenemos ninguna concepción del poder de Dios diferente del grado de estas cosas, con una cierta relación de ellas con efectos. La infinidad de Dios no es propiamente un tipo distinto de bien en Dios, sino sólo expresa el grado de bien que hay en él. Así, la eternidad de Dios no es un bien distinto, sino que es la duración del bien. Su inmutabilidad es aún el mismo bien, con una negación del cambio. De modo que, como dije, la plenitud de la deidad es la plenitud de su entendimiento, consistiendo en su conocimiento, y la plenitud de su voluntad, consistiendo en su virtud y felicidad. Y por eso, la gloria externa de Dios consiste en la comunicación de eso. La comunicación de su conocimiento es principalmente en dar el conocimiento de sí mismo, pues este es el conocimiento en el cual la plenitud del entendimiento de Dios principalmente consiste. Y así vemos cómo la manifestación de la gloria de Dios a entendimientos creados y el ver y conocerla no es distinto de una emanación o comunicación de la plenitud de Dios, sino que claramente está implicado en ello. De nuevo, la comunicación de la virtud y santidad de Dios es principalmente en comunicar el amor de sí mismo, lo cual aparece por lo que ha sido antes observado. Y así vemos cómo no sólo el ver y el conocer de la criatura la excelencia de Dios, sino también estimarlo supremamente y amarlo, pertenece a la comunicación de la plenitud de Dios.
Y la comunicación de la alegría y felicidad de Dios consiste principalmente en comunicar a la criatura la felicidad y alegría, lo cual consiste en regocijarse en Dios y en su excelencia gloriosa, pues en tal alegría la propia felicidad de Dios principalmente consiste. Y en estas cosas, es decir, en conocer la excelencia de Dios, amar a Dios por ello y regocijarse en ello, y en el ejercicio y expresión de estas cosas, consiste la honra y alabanza de Dios. De manera que estas cosas son claramente implicadas en esa gloria de Dios, que consiste en la emanación de su gloria interna. Y aunque supongamos que estas cosas, que parecen ser tan variadas, son entendidas por esa gloria de la que la Escritura habla como el fin último de todas las obras de Dios, aún así es manifiesto que no hay mayor y ninguna otra variedad en ella, más que en la gloria interna y esencial de Dios misma. La gloria interna de Dios está parcialmente en su entendimiento y parcialmente en su voluntad. Y esta gloria interna, ubicada en la voluntad de Dios, implica tanto su santidad como su felicidad. Ambas son evidentemente la gloria de Dios, conforme al uso de la frase. De manera que al ser la gloria externa de Dios sólo la emanación de su gloria interna, esta variedad necesariamente se deriva. Y de nuevo, de ahí aparece que aquí no hay otra variedad o distinción, sino lo que necesariamente surge de las facultades distintas de la criatura. La comunicación es hecha como creados en la imagen de Dios, teniendo estas dos facultades de entendimiento y voluntad. Dios se comunica a sí mismo al entendimiento de la criatura, en darle el conocimiento de su gloria, y a la voluntad de la criatura, en darle santidad, consistiendo primariamente en el amor a Dios, y en darle a la criatura felicidad, principalmente consistiendo en alegría en Dios. Estas cosas son la suma de esa emanación de la plenitud divina llamada en la Escritura la gloria de Dios. La primera parte de esta gloria es llamada verdad, la segunda gracia. Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así, vemos que el gran fin último de las obras de Dios, que es tan variablemente expresado en la Escritura, de hecho, es sólo uno. Y este único fin es más propiamente y comprensivamente llamado la gloria de Dios, por cuyo nombre es más comúnmente llamado en la Escritura, y es adecuadamente comparado con una refulgencia o emanación de luz de una luminaria, por la cual esta gloria de Dios es abundantemente representada en la Escritura. Luz es la expresión, exhibición y manifestación externa de la excelencia de la luminaria, del sol, por ejemplo. Es la abundante, extensiva emanación y comunicación de la plenitud del sol, a seres innumerables que participan. Es por esto que el sol mismo es visto, y su gloria contemplada, y todas las demás cosas son reveladas. Es por una participación de esta comunicación del sol que objetos circundantes reciben todo su lustre, belleza y resplandor. Es por esto que toda la naturaleza es avivada y recibe vida, conforto y alegría. Luz es abundantemente usada en la Escritura para representar y significar estas tres cosas: conocimiento, santidad y felicidad, lo que ha sido dicho
puede ser suficiente para mostrar cómo estas cosas, que son referidas en la Escritura como fines últimos de las obras de Dios, aunque parezcan ser a primera vista distintas, todas han de ser reducidas a esta única cosa, a saber, la gloria o plenitud interna de Dios existente externamente, o existiendo en sus emanaciones. Y aunque Dios, al buscar este fin, busca el bien de la criatura, aún así, en eso aparece su consideración suprema de sí mismo. Y aunque Dios, al buscar este fin, busca el bien de la criatura, aún así en eso aparece su consideración suprema de sí mismo. La emanación o comunicación de la plenitud divina, consistiendo en el conocimiento de Dios, amor a Dios y alegría en Dios, de hecho, tiene relación tanto con Dios como con la criatura. Pero tiene relación con Dios como su fuente, puesto que es una emanación de Dios, y puesto que la comunicación misma o cosa comunicada es algo divino, algo de Dios, algo de su plenitud interna, como el agua en la corriente es algo de la fuente, y como los rayos son del sol. Y de nuevo, tienen relación con Dios como lo tienen en consideración a Él como su objeto. Pues el conocimiento comunicado es el conocimiento de Dios, y así Dios es el objeto del conocimiento, y el amor comunicado es el amor de Dios. Así Dios es el objeto de ese amor, y la felicidad comunicada es la alegría en Dios, y así Él es el objeto de la alegría comunicada. En el conocimiento, estima, amor, regocijo y alabanza de la criatura de Dios, la gloria de Dios es tanto exhibida como reconocida. Su plenitud es recibida y devuelta. Aquí hay tanto una emanación como remanación. La idea de esa palabra es la de emanar de vuelta a la fuente. La refulgencia brilla sobre y en la criatura y es reflejada de nuevo a la luminaria. Los rayos de gloria vienen de Dios y son algo de Dios, y son devueltos de nuevo a su origen. De manera que el conjunto de todo es de Dios, y está en Dios, y es para Dios. Y Dios es el principio, medio y fin en este asunto. Y aunque sea verdad que Dios tiene en consideración a la criatura en estas cosas, sin embargo, su consideración a sí mismo y a la criatura en este asunto no deben ser propiamente vistas como una consideración doble y dividida del corazón de Dios. Lo que ha sido dicho en el capítulo 1, sección 3 y 4 puede ser suficiente para mostrar esto. No obstante, puede que no esté mal decir aquí brevemente unas pocas cosas, aunque estén principalmente implicadas en lo que ya ha sido dicho. Cuando Dios estaba a punto de crear el mundo, Él tenía en consideración esa emanación de su gloria, que es realmente la consecuencia de la creación, así como es con respecto a todo lo que tiene que ver con eso, tanto con respecto a su relación consigo mismo y a la criatura. Él lo tenía en consideración como una emanación de sí mismo y una comunicación de sí mismo, y como la cosa comunicada en su naturaleza de vuelta a sí mismo, como su término final. Y lo tenía en consideración también como la emanación que era para la criatura, y como la cosa comunicada que estaba en la criatura, como su sujeto. Y Dios lo tenía en consideración de esta manera, puesto que Él se tenía a sí mismo en consideración suprema
y valor por su propia gloria interna infinita. Fue este valor por sí mismo que le llevó a valorizar y buscar que su gloria interna fluyese de él mismo. Fue por su valor, por sus perfecciones gloriosas de sabiduría y justicia, etc., que valorizaba el ejercicio y efecto apropiado de estas perfecciones, en actos y efectos sabios y justos. Fue por su valor infinito, por su gloria y plenitud interna, que valorizaba la cosa en sí, que es comunicada, que es algo de lo mismo, existente en la criatura. Fue por su valor infinito, por su gloria y plenitud interna, que valorizaba la cosa en sí, que es comunicada, que es algo de lo mismo, existente en la criatura. Así, porque él valorizaba infinitamente su gloria, consistiendo en el conocimiento de sí mismo, amor a sí mismo y complacencia y alegría en sí mismo, que por eso valorizaba la imagen, comunicación o participación de estas cosas en la criatura. Y es porque él se valoriza a sí mismo que él se deleita en el conocimiento y amor y alegría de la criatura, siendo él mismo el objeto de este conocimiento, amor y complacencia, pues es una consecuencia necesaria de la verdadera estima y amor de cualquier persona o ser, supone un hijo o un amigo, que aprobemos y valoricemos la estima de los demás del mismo objeto, y desapruebe y no le guste lo contrario. Por la misma razón, es la consecuencia de la estima de un ser y amor de sí mismo que él apruebe la estima y amor de los demás de él mismo. Así, es fácil concebir cómo Dios buscaría el bien de la criatura, consistiendo en el conocimiento y santidad, y hasta en la felicidad de la criatura, por una consideración suprema de sí mismo, puesto que su felicidad surge de aquello que es una imagen y participación de la propia belleza de Dios, y consiste en la criatura ejercer una consideración suprema a Dios, y complacencia en Él, en contemplar la gloria de Dios, en estimar y amarla, y regocijarse en ella, y en sus ejercicios y amor testificar y respeto supremo de Dios, lo cual es la misma cosa que la criatura exaltar a Dios como su bien principal y hacerlo su fin supremo. Y aunque la emanación de la plenitud de Dios que Dios pretendía en la creación y que en realidad es su consecuencia, es para la criatura como su objeto, y la criatura es el sujeto de la plenitud comunicada, y es el bien de la criatura, y era también considerado como tal, cuando Dios lo buscó como el fin de sus obras, aún así no se deduce necesariamente que hasta al hacer así, no se hiciese a sí mismo su fin. La criatura no es más feliz con esta felicidad de la que Dios hace su fin último que el de hacerse uno con Dios. Cuanto mayor la felicidad, mayor la unión. Cuando la felicidad es perfecta, la unión es perfecta. Y como la felicidad aumentará para la eternidad, la unión se volverá cada vez más estrecha y perfecta, más y más cercana como la que hay entre Dios el Padre y el Hijo, que están tan unidos que sus intereses son perfectamente uno. Si la felicidad de la criatura es considerada como lo será, en toda la duración eterna de la criatura, con toda la infinidad de su progreso y aumento infinito de cercanía y unión con Dios, en esta visión
La criatura debe ser vista como unida a Dios en una estrechez infinita. Si Dios tiene en consideración algo en la criatura que Él ve como de duración eterna, y elevándose más y más por esta duración infinita, y eso no con una velocidad constantemente disminuyendo, sino tal vez un aumento, entonces Él lo tiene en consideración como, en el conjunto, de altura infinita, aunque nunca habrá algún tiempo particular en el que pueda decirse que ya ha llegado a tal altura. Sea la unión más perfecta con Dios que sea representada por algo a una altura infinita por encima de nosotros y aumentando eternamente la unión de los santos con Dios, por algo que está ascendiendo constantemente hacia esa altura infinita, subiendo con una dada velocidad, y eso habrá de continuar moviéndose así para toda la eternidad. Dios, que ve el conjunto de esta creciente altura eternamente, lo ve como una altura infinita. Y si Él lo tiene en consideración y lo hace su fin, en todo su conjunto, Él lo tiene en consideración como una altura infinita, aunque el tiempo nunca llegue cuando pueda ser dicho que ya llegó a esta altura infinita. Dios tiene como objetivo aquello que el movimiento o progresión que Él hace que tenga como objetivo o tienda. Si hay muchas cosas que supuestamente son hechas y designadas de tal modo que por un movimiento constante y eterno todas tienden a un determinado centro, entonces aparece que quien las hizo, y es la causa de sus movimientos, tenía como objetivo ese centro, ese término de sus movimientos, a los cuales eternamente tienden, y están eternamente como si fuera esforzándose para llegar. Y si Dios es este centro, entonces Dios se tenía a sí mismo como objetivo. Y en esto aparece que como Él es el primer autor de la existencia de ellas y de sus movimientos, así Él es el fin último, el término final, al cual es la tendencia última y objetivo de ellas. Aquí refiriéndose a las criaturas. ¿Podemos juzgar del fin que el Creador tenía como objetivo en la existencia, naturaleza y tendencia que le da a la criatura por la marca o término a la que ellas constantemente tienen como objetivo en sus tendencias y progreso eterno? Aunque el tiempo nunca llegará cuando podrá decirse que se ha llegado de la manera más absolutamente perfecta. Pero si la estrechez de unión con Dios es vista como así de infinitamente exaltada, entonces la criatura debe ser considerada como infinitamente, cercanamente y estrechamente unida a Dios. Y visto así, el interés de ellas debe ser visto como uno con el interés de Dios. Y por eso no es propiamente considerado con una consideración desunida y separada. Y cuanto a alguna dificultad de reconciliar que Dios no haga de la criatura su fin último, con una consideración propiamente distinta de un respeto a sí mismo, con su benevolencia y libre gracia y la obligación de la criatura a la gratitud, el lector debe ser referido al capítulo 1, sección 4, objeción 4, donde esta objeción ha sido considerada y respondida ampliamente. Si por motivo de la estrechez de la unión de un hombre y su familia, sus intereses pueden ser vistos como uno, ¿cuánto más el interés de Cristo y de su Iglesia es uno, cuya primera unión en el cielo
es indeciblemente más perfecta y exaltada que la de un padre terreno y su familia, si son considerados con relación a sus uniones eternas y crecientes. Sin duda que puede justamente ser estimado como uno, tanto que puede ser supuesto que es tenido como objetivo y buscado, no con una consideración distinta y separada, sino indivisible. Es seguro que lo que Dios tenía como objetivo en la creación del mundo era el bien que sería la consecuencia de la creación, en toda la continuación de la cosa creada. No es una objeción sólida contra el que Dios tenga como objetivo una unión infinitamente perfecta de la criatura consigo mismo, de que el tiempo particular nunca llegará cuando podrá decirse que la unión ahora es infinitamente perfecta. Dios tiene como objetivo satisfacer la justicia en la condenación eterna de pecadores, lo cual será satisfecho por sus condenaciones, consideradas de ninguna otra manera, sino con relación a su duración eterna. Pero aún así, nunca llegará ese momento particular cuando podrá decirse que ahora la justicia es satisfecha. Pero si esto no satisface a nuestros librepensadores modernos, a quienes no les gustan hablar sobre la satisfacción de la justicia con un castigo infinito, supongo que no seré negado por nadie que Dios, al glorificar a los santos en el cielo con felicidad eterna, tiene como objetivo satisfacer su gracia o benevolencia infinita por el otorgamiento de un bien infinitamente valioso, porque es eterno, y aún así, nunca llegará el momento cuando podrá decirse que ahora en realidad este bien infinitamente valioso ha sido otorgado.